Mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a Ruta de Actualidad, a nuestro encuentro de todas las noches, la mejor forma para terminar y empezar el día siempre a través de la poderosa señal de Tele Radio América, su canal favorito de televisión, que llega hasta donde llega el viento, cubre nuestro hermoso país y que también podemos ser apreciados gracias a la magia del satélite y a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet. Criticar lo malo, resaltar lo bueno. Es y será siempre el norte, la guía y el compromiso de esta acción televisiva que iniciamos hace 20 años para también proveer una plataforma para que los invitados e invitadas, que en no pocas ocasiones son los protagonistas de las noticias, puedan expresarse de una forma libre y espontánea. Estamos trabajando en vivo para todos ustedes y recuerden que como parte más importante de la relación, usted tiene formas de comunicación directa con el programa y con este servidor y que van desde el email hasta el Twitter, pasando por las redes sociales, poniendo a disposición también nuestro número telefónico para que vía WhatsApp, si es que así usted lo considera, pueda enviarnos cualquier información de lo que puede estar sucediendo en su colectividad y que merezca la lupa periodística. Tenga toda la certeza que la misma va a ser tratada como lo que es, proveniente de la parte más importante de esta relación. También es oportuno recordarles a ustedes que todos los programas están colgados en la plataforma de YouTube, de manera tal que si usted quiere volver a presenciar uno de los espacios que ya pasaron en Ruta de Actualidad, puede hacerlo yendo a YouTube, tecleando Ruta de Actualidad y o César Duvernay. Estamos formalmente en el aire, agradeciendo la presencia distinguida de cada uno de ustedes en sus hogares y enviando saludos especiales a mi querido amigo el doctor Santos Rodríguez Céspedes, el rector magnífico de la Universidad Experimental Félix Adams, así como a mi distinguido amigo Luis Molina y Huáscar Tejeda Ocoa, quien nos reporta la sintonía desde los Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos de Norteamérica también está mi querido amigo Joaquín Domínguez y su distinguida esposa Evelyn, quienes junto a sus hijos están observando la ruta de actualidad. Abrazos especiales para Dilcia Miguelina Gómez en El Millón, eso es en el Distrito Nacional, a Fernando Galván, su esposa Amada Moreta, Juan Ramón Corporán, así como un fuerte abrazo a Jonathan Cepeda y su padre, don Cristóbal Cepeda, quienes también están viendo la ruta de actualidad. Estamos formalmente en el aire, amigos y amigas televidentes, y quiero saludar esta información. Primero felicitar a la Corporación Dominicana del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, que está celebrando el 45 aniversario de la entidad, y dentro de los anuncios que hace en tan importante ocasión está el que a finales del mes de diciembre estará lista la planta de tratamiento de aguas residuales con una inversión ascendente a los 110 millones de dólares. Alejandro Montaz explicó que esta planta va a beneficiar a 450.000 personas y su producción de aguas residuales es de 1.200 litros por segundo y que va a descontaminar los ríos Osama e Isabela. Esto es una noticia importantísima. Importantísima porque tiene un impacto beneficioso en lo que es el medio ambiente, pero también porque aporta calidad de vida a todas las personas que de alguna u otra manera van a ser impactadas en términos beneficiosos, repito, por esta importante y moderna obra que forma parte y es una muestra de la dedicación que el gobierno del presidente Danilo Medina le ha puesto al tema del agua. Desafortunadamente, en lo que tiene que ver con la Corporación del Acueducto de Alcantarillado de Santo Domingo, en muchas ocasiones esta institución pudo haber sido considerada la cenicienta del gobierno. No así en esta administración, que en los 5 años de gobierno que tiene el presidente Danilo Medina y el igual tiempo que tiene Alejandro Montaz al frente de la corporación, se ha notado no solamente un
reverdecer de la misma, sino también una importantización, a punto tal que uno de estos 5 años fue denominado como el año del agua. Y ahí están los proyectos, ahí están los planes. Esto es una muestra de esta planta que va a beneficiar a 23 sectores, incluyendo Cristo Rey, Villas Agrícolas, Villa Juana, Villa Consuelo, el Ensanche La Fe, también La Agustinita, los Jardines del Norte y Sabana Perdida. Alejandro Montás señaló que la producción de agua potable en el Gran Santo Domingo es de 420 millones de galones diarios, lo que significa una cifra de importancia. Y todo esto fue dicho al participar en una misa celebrada en la parroquia San Juan Bautista del sector La Sursa, repito, por el 45 aniversario de la entidad, donde también resaltó que entre los logros está la realización de 80 obras con una inversión conjunta de 10.000 millones de pesos. Esto, aparte del saneamiento de las cañadas, aparte de la respuesta que se le da de manera rápida a cualquier eventualidad de que suceda cuando ocurre una ruptura, una avería, cualquier cosa, que hablan en mayúscula del criterio gerencial, no solamente de Alejandro, sino también del equipo de hombres y mujeres que le acompañan en las labores al frente de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, que necesitaba esa inyección de ánimos, esa inyección de recursos, esa inyección de proyectos, porque para nadie es un secreto que la ciudad de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, es decir, el distrito y los diferentes municipios que le componen, que forman parte de las competencias, en este caso jurisdiccional, en términos operativos de la CAS, ha crecido bastante en términos demográficos. Una casa donde 30 años atrás vivía una familia, ponga usted, de 8 miembros, si era numerosa, en ese mismo espacio, en ese mismo perímetro, hoy está levantado un edificio, una torre, que concentra una gran cantidad de personas y es de vocación habitacional, quizás donde antes vivía y demandaban el servicio del agua en sus diferentes características, 8 o 10 personas, hoy viven fácilmente 200 personas y eso, o ponga usted que vivan 100 y pico, pero igual son muchos, y así se sucede en los diferentes puntos. Pero la institución ahora está trabajando frente a esa realidad y ustedes están viendo ahí todo lo que se ha podido hacer y todavía hay muchos proyectos en carpeta. Desde aquí enviamos nuestra felicitación a la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo y saludamos todo lo que se está haciendo ahí en la gerencia, en la dirección general del arquitecto Alejandro Montás, entre muchas otras cosas que mostrar. Puede hablar del saneamiento de 14 cañadas, también de la construcción de 63 pozos que producen 45 millones de galones de agua y 2 tanques reguladores de 7.5 millones de galones en la autopista San Isidro. Esto sin hablar de la rehabilitación de los campos de pozos, que cuando se empezó la gestión hace 6 años tenían 285 millones de galones de agua y hoy se puede exhibir en términos reales más de 420 millones de galones de agua diariamente. Eso definitivamente, amigos míos, que merece un aplauso. En otra información que se constituyó en la noticia desafortunadamente mala del día, tiene que ver con lo evidenciado por la auditoría de la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la OMSA, que tal cual como refleja el periódico vespertino, El Nacional, y que había sido pues parte ya de las primas planas de la prensa nacional matutina, pues esta auditoría ha revelado que se dilapidaron 3.000 millones de pesos en la OMSA. Es decir, que esta entidad invirtió más de 3.000 millones de pesos de agosto del 2012 a octubre del 2017, oigan bien, en pagos a suplidores sin la debida evidencia de contratos. Eso es más que el grado a grado,
porque cuando hay un grado a grado, cuando menos existe una letra contractual, pero estamos aquí hablando de pagos de boca, sin ningún tipo de sustentación de contrato, según lo que establece esta auditoría, que fue entregada, ordenada primero por la Procuraduría General de la República y entregada a la misma como parte de las investigaciones sobre el asesinato del abogado y comunicador Junior Ramírez. Abundando en esta información, se dice que los pagos por el orden de más de 3.000 millones de pesos fueron ordenados por el exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, durante el periodo comprendido del 22 de agosto del 2012 al 17 de octubre del 2017. Y ustedes saben que Rivas se encuentra en prisión por el asesinato del abogado y profesor Junior Ramírez. Sin embargo, amigos y amigas televidentes, esta comisión de irregularidades, tanto en contratación de obras y servicios, tienen una lectura todavía más preocupante de la misma realidad difícil que refleja el experticio. Usted dirá, bueno, ¿pero por qué? Porque se sabía, porque la denuncia, ese caso que ya está judicializado y por el cual, como dije hace un momentito, purga prisión preventiva. Manuel Rivas es director de la ONSA, también importantes ejecutivos de la entidad, y está ya en proceso de extradición el sindicado como autor material de la muerte del abogado Junior Ramírez, me refiero a Argenis Contreras. Pues se había manifestado, ya se sabía que estábamos ante una situación de corrupción. Una situación de corrupción que en las preliminares había sido investigada por el malogrado Junior Ramírez, que desafortunadamente, y siempre según las informaciones de la denuncia, había intentado o había llegado a un entendimiento de extorsión con el titular Manuel Rivas, y que esto desencadenó en su asesinato. O sea, se sabía que estábamos ante un caso de corrupción, un caso muy feo, porque involucra siempre, según las informaciones de la investigación, la corrupción administrativa, el asesinato, la extorsión, la asociación de malhechores y una serie de tipos penales que están siendo conocidos ahora mismo en la plataforma judicial. Pero se sabía que había una situación de corrupción. Eso no era nuevo, no era bueno tampoco, pero no era nuevo. Ahora, se desconocía los alcances dantescos y gigantescos de este peculado. Ahora que se conoce, ahora que el país se espanta al ver cómo se dilapidaron tantos recursos, que lleva incluso hasta la muerte de una persona, independientemente a que la investigación diga que estaba en labores de extorsión, o sea, la muerte nunca va a ser justificada. Esto pasa a un segundo plano, repito, porque ya se sabía que había una situación de corrupción denunciada. Y lo que acapara la preocupación nacional es cómo pudo haberse dado esta situación sorteando todos los controles, pasando todas las barreras de altura que se establecen en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Contraloría y demás entidades llamadas a hacer un ejercicio, si no de fiscalización, de monitoreo a todas las actividades que realizan las instituciones públicas. Entonces, eso realmente es lo que hoy está preocupando a la nación. ¿Qué cosa o quiénes de tan alto bagaje pudieron estar involucrados a punto tal que se burlaron todos esos controles, que si usted y yo los analizamos, créanme que son muchos y difíciles? Porque para usted sacar un cheque de la administración pública, usted tiene que sortear situaciones de permisología, tiene que involucrarse con una serie de procedimientos en la Dirección General de Impuestos Internos para usted tener el RNC hábil, si no, no cobra ni factura, que usted tiene que registrarse, formalizarse en la Dirección General de Contrataciones, lo que significa también la posibilidad de monitoreo, que tiene que establecer
que no haya ningún cruce en la cuenta única y una serie de componentes que solamente el que ha bregado con eso sabe cuán difícil y sobre todo cuán laborioso es. Entonces, si usted, consciente de todo eso, se da cuenta que en la OMSA, en esta administración específica de Manuel Rivas, destituido por el presidente de la República como tenía que ser, ha habido contratos millonarios, óigame, millonarios, sin observar ningún tipo de normas. Entonces usted dice, pero bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando usted se da cuenta, como en la otra diapositiva, señor director, que la OMSA efectuó pagos por más de 3.029 millones de pesos a 51 proveedores de bienes y servicios sin tener un contrato que avalara la formalidad de dicha transacción, como lo establece la ley 34-06 de contrataciones públicas, específicamente su artículo número 28. Entonces usted dice, pero por Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo nadie se dio cuenta o se quiso dar cuenta? Y ahí surge la otra pregunta. ¿Cuáles otras instituciones están en situaciones parecidas? Porque repito, amigos míos, que son interrogantes sin respuestas. Y repito, estos gastos se realizaron del 2012 al 2013. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y cuando usted se da cuenta que dentro de los 51 suplidores investigados en este periodo, las 10 compañías que recibieron mayor cantidad de dinero, algunas de ellas están relacionadas con importantes ejecutivos de la entidad, como el gerente financiero Fausto Rosario Díaz y otros, pues entonces definitivamente uno cae en la conclusión y en la preocupación de que algo o alguien de mucha fuerza tuvo que estar involucrado. Y eso nos lleva al llamado a las autoridades, en este caso del Ministerio Público, para que profundicen las investigaciones y las profundice hasta las últimas consecuencias, porque aquí estamos ante un caso que contiene muchos elementos, todos preocupantes y todos aberrantes. Y la sociedad está demandando precisamente de una investigación seria, profunda, escalpelante, que llegue hasta los tuétanos, si es factible, de este nivel de corrupción, pero que por encima de cualquier cosa también ponga el ojo de mira en otras instituciones que pudieran estar inobservando estos procesos, estos protocolos. Ahora, ¿por qué lo hacen? Esa es la gran pregunta. Porque usted y yo sabemos lo difícil que es obtener pagos en la administración en virtud de todo este procedimiento que se ha instalado precisamente para que la corrupción no los viole. Pero aquí estamos hablando de una violación no solamente flagrante y recurrente, sino desproporcionada. Y esto, insisto, amigos, amigas televidentes, tiene necesariamente que ser investigado. En otra información, y lo dijimos la semana pasada, el tema de la ley de partidos políticos y agrupaciones, ley de partidos y agrupaciones políticas, que cursa en el Congreso de la República y que ya fue aprobado en primera lectura por la Cámara de Senado, que una vez sea conocida y aprobada en segunda lectura por ese hemiciclo pasará a la Cámara de Diputados, donde ahí la correlación de fuerzas no permite, por lo menos en este momento, que se pueda lograr la mayoría calificada de 127 diputados para poder sancionar de manera positiva, es decir, conforme a lo que aprobó el Senado de la República, la ley se iba a convertir en no solamente tendencia, sino en el tema político del momento durante varios días. En efecto, así ha sido. En efecto, así ha sido. Se habla de cabildeos porque verdaderamente ni
quienes propugnan por las primarias abiertas, es decir, esa mediante el cual los partidos políticos proponen a sus candidatos y es el pueblo, no solamente, no el militante partidario, sino el pueblo de esa demarcación, de esa jurisdicción, dependiendo, en caso de que no se trate de una selección de carácter nacional, los que votan, es decir, los que están inscritos en habilidad en virtud de lo que establezca el padrón de la Junta Central Electoral, a los fines de poder determinar esas plazas, esas candidaturas oficiales, así como los que están en bando contrario, los que propugnan porque todos estos propuestos por los partidos políticos sean seleccionados por las mismas militancias, es decir, por los miembros de las formaciones partidarias, no tienen los votos requeridos, ni para sancionarlo positivamente en virtud de lo que estableció el Senado de manera anterior, ni tampoco para poder imponer una negativa. No tienen los votos y hay que hacer ese ejercicio de cabildeo entre contrarios a lo aprobado por el Senado, y digo contrarios y no digo opositores porque dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana las voces están divididas, aunque mayoritariamente a favor de las primarias abiertas, y los contrarios que están en la oposición política como también en la disyuntiva, en este caso la disidencia en el Partido de la Liberación Dominicana. Mi preocupación, amigos y amigas televidentes, va más allá del tema de las primarias. Va mucho más allá, porque si usted analiza tanto un bando como el otro y lo cruza con lo que establece la Constitución de la República, va a encontrar que ambas partes, si no tienen la razón, por lo menos cada una tiene parte de ellas. Ahora, a mí lo que me preocupa es que si no se ponen de acuerdo, aún entendiendo que hay que optar por lo que una parte pueda considerar el mal menor, entonces vamos a perder, a dejar caer nueva vez, adicionando años a esos 20 años, la edad de este programa, que tiene dando tumbos la ley de partidos políticos, cuando cada una de las organizaciones mayoritarias pudo haberlo aprobado, entonces va a volver a caerse. Y eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa, repito, porque si usted mira los argumentos, los escucha, les pone atención a quienes propugnan por las primarias abiertas y oye sus postulados sobre la base de que es el pueblo a fin de cuentas cuando estas personas convertidas en candidatos tendrán que seleccionarlo y por tanto es conveniente ese modelo, o que si no es así, el que no tiene buenos vínculos o dinero con las cúpulas partidarias, a fin de cuentas le arman un chanchullo y la historia está ahí, e incluso de gente que hoy son abanderados de las primarias cerradas y que en 2 o 3 ocasiones, pese a tener el arraigo, pues sencillamente le fueron arrebatadas sus candidaturas. Entonces, si usted analiza eso, usted dice, bueno, pero mira, es razonable. De la misma manera que si usted analiza los que propugnan en contrario y dicen, bueno, pero espérate, es que así fácilmente cualquier persona con características non santas, vinculadas al crimen organizado y etcétera, etcétera, pudiera aprovechar esa coyuntura y accesar a las posiciones. Entonces, también usted analiza eso y usted dice, bueno, pero tiene lógica. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si nos empantanamos en esto, vamos a dejar perder primero el momentum de aprobarla y luego la propia ley, que no solamente habla de primarias internas, sino que habla de reglamentar, de normalizar una serie de aspectos de la realidad partidaria que son importantes y necesarios. Entonces a mí me preocupa. Pero claro, mientras tanto, usted ve los bandos. Mire, por ejemplo, el destacado jurista, experto en materia penal y materia constitucionalista, Carlos Salcedo, él aboga por las primarias abiertas. Pero ¿qué pasa? Él dice que no son inconstitucionales, que es el otro elemento de la discusión. Porque repito que el panorama es complejo. Y es complejo porque el tema involucra a priori, a vuelo de pájaro, a vista de buen cubero,
Usted te analiza y dice, bueno, pero mira, estamos ante un elemento de matemática legislativa, porque hay que buscar la mayoría calificada por ser una ley orgánica, pero también usted dice, bueno, pero también hay un elemento, más allá del legislativo, político, sobre todo político partidario, y más partidario particular, y más que particular hasta personal, pero todo esto bajo una sombrilla jurídica, toda vez que en el 2005 la Suprema Corte de Justicia, actuando en atribuciones de Tribunal Constitucional, porque tenía esas competencias en ese momento, declaró inconstitucional la ley, en ese momento, 186-04, que propugnaba primarias abiertas. Y la Suprema Corte de Justicia, repito, actuando como Tribunal Constitucional, en el 2005 resoluta, evacúa una sentencia declarando inconstitucional esa ley. Entonces hay voces que entienden que es inconstitucional. Sin embargo, el doctor Carlos Salcedo, repito, un excelente jurista, dice que no, dice que estas primarias abiertas no son inconstitucionales. Entonces, yo entiendo que esto abrirá un espacio de debate jurídico. Yo entiendo que la ley debe aprobarse de alguna u otra manera para aprovechar los elementos regulatorios que tienen la misma. Porque si nos empantanamos en el proceso solamente de las primarias, que a fin de cuentas se aprueben de una o de otra, hay que buscarle la manera, hay que buscarle la vuelta, la vida se abre paso. Y ya sea mediante la reglamentación, el reglamento de la ley o la reestructuración de las normativas partidarias, habrá que adecuarse a esa realidad, algo habrá que hacer, pero no se va a perder todo. Ahora, el que Carlos Salcedo abogue por primarias abiertas diciendo que no son inconstitucionales, aporta una serie de elementos que enriquecen el debate y lo hacen necesario. Ojalá nosotros poder tener la llamada de Carlos Salcedo, ojalá si está viendo el programa. Yo reconozco que en ocasiones yo soy un poco extremo en aquello de creerle más poder a los 20 años de historia que tiene Ruta de Actualidad, admito eso, porque quizás en virtud de lo que ha sido el desempeño de este programa, yo creo, y ha sido el resultado, que la colectividad política nacional debe estar viendo Ruta de Actualidad, y por eso ustedes ven que a veces yo digo, bueno, ojalá me llame fulano de tal, en este caso el doctor Carlos Salcedo, ojalá si está viendo el programa, que me dé una llamadita, porque sería interesante escuchar de sus propios labios, a viva voz, pues esta explicación técnica. ¿Tenemos a Carlos en la línea telefónica? Confirmado, lo tenemos. Bueno, es lo que le digo, señor, esta es la Ruta de Actualidad. Yo creo que aquí el único malo soy yo en el programa. Pero 20 años después ya uno puede presumir de tener algún grado del programa, repito, de poder de convocatoria, y siempre gracias a Dios que nos respalda. Entonces, dándole la más cordial bienvenida al doctor Carlos Salcedo, queremos preguntarles sobre cuál es su convencimiento, técnicamente hablando, doctor, de por qué la ley de partidos no es inconstitucional pese a esa resolución que tuvo la Suprema Corte de Justicia en el 2005 frente a la ley 186-04, promulgada por el presidente entonces Hipólito Mejía, que establecía esa modalidad en las formaciones políticas. Le doy la más cordial bienvenida, doctor, y por favor ayúdenos a entender por qué usted está técnicamente convencido de que la ley votada por el Senado de la República hace unos días no es inconstitucional. Muy buenas noches. Gracias, César. Yo creo que se trata de un tema de capital importancia para el país. Primero, por el tiempo que tiene la ley de partidos políticos tan reclamada por toda la sociedad, no solamente el sistema de partidos, sino toda la sociedad interesada en el mejoramiento del sistema democrático y de que los instrumentos de la democracia sirvan a sus fines. En este caso particular, yo he sostenido teóricamente, desde la visión mía del principio democrático, la necesidad de que los partidos políticos sean fiscalizados adecuadamente, tengan el debido control, para que los principios que consagra la Constitución del 2010
puedan traducirse en hechos fehacientes. ¿Cómo se garantiza en el plano interno de los partidos políticos la democracia interna y la transparencia? Bueno, la Constitución establece una serie de principios y una de las cuestiones fundamentales que establece la Constitución a cargo de los partidos políticos, entre otros objetivos de carácter social, político, económico y demás, cuando se habla de servicio al interés nacional, el bienestar colectivo y todo eso, son parte de lo que el Estado social y democrático de derecho impone a los partidos políticos. Pero el que la Constitución establezca la contribución que debe hacer el partido político para que en condiciones de igualdad todo ciudadano pueda formar y manifestar la voluntad ciudadana, evidentemente que es un mandato prioritario. En el caso de la decisión de la Suprema Corte de Justicia del año 2015, esa decisión se dio en un contexto constitucional totalmente diferente. La Constitución podía ser objeto, en este caso, de análisis por parte del Tribunal Constitucional en ocasión de un recurso de inconstitucionalidad por vía directa o concentrada ante este órgano supremo. Pero lo único que hacía la Suprema Corte de Justicia era expulsar o no la decisión que se aducía que era inconstitucional. Pero eso no constituía un precedente vinculante para ninguno de los órganos del Estado, lo que no ocurre a partir del año 2010, es decir, los presupuestos y el mandato constitucional son totalmente diferentes. El artículo 184 de la Constitución actual establece cómo son definitivas e irrevocables las decisiones del Tribunal Constitucional y vinculantes para todos los órganos del Estado y los particulares. Eso no era lo que establecía la Constitución del 66, realizada en el 94, modificada y luego también en el 2002. Por lo tanto, el argumento de que hay un precedente vinculante no aplica. Pero además, la ley que fue analizada en ese momento fue una ley particular que fue emitida en un contexto constitucional totalmente diferente. Sin embargo, aparte de esa situación de inconstitucionalidad de que se le endilga a lo aprobado, también hay otra preocupación, y es que en virtud de lo que establece la Constitución de la República en el artículo 209, la Junta Central Electoral estaría invalidada de poder, tal cual como manda la ley o como mandaría la ley, de poder organizar las primarias, porque la Carta Magna solamente le provee competencias para efectuar asambleas electorales que están establecidas cada 4 años. ¿Qué usted tiene que decir técnicamente frente a esta situación? Es que son cosas totalmente diferentes. Las asambleas electorales tienen por finalidad única la elección de los cargos electivos del Estado, no la elección de candidatos para futuros comicios. Las primarias solamente atañen a los partidos políticos. Yo lo decía, es decir, de hecho, el deber del sufragio no existe respecto a la celebración de primarias, sino ante las asambleas electorales. El que las primarias se celebren en los mismos recintos, usando el padrón de la Junta Central Electoral y simultáneamente, no supone que los colegios electorales hayan sido convocados, ya que los resultados de las primarias no implican la elección del presidente y vicepresidente de la República, de los legisladores, las autoridades municipales y demás. Si así fuese, César, habría evidentemente un serio cuestionamiento de constitucionalidad de ese mecanismo. Al tener finalidades completamente distintas, las asambleas electorales y las primarias abiertas, también con resultados diametralmente opuestos, la celebración de primarias abiertas no se confunde con las asambleas electorales. O sea que eso queda muy claro. Las asambleas electorales, ¿para qué son? Para la elección de los cargos en el Estado. Las primarias abiertas, ¿para qué son? Para la elección de los miembros que van a dirigir el partido político para un momento determinado, privilegiando la alternancia en el mando, no la estatización, y al mismo tiempo para los candidatos internos que van a ir luego a las asambleas electorales. Es totalmente diferente, es decir, si se utilizan los espacios
que la Junta Central Electoral en ocasión de las elecciones nacionales, provinciales y municipales, si se utilizan las mismas mesas, es simplemente que coinciden con los de las asambleas electorales. Pero en el caso particular de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, serían los mismos recintos porque evidentemente es la forma mucho más fácil de fiscalizar por parte de la Junta Central Electoral y al mismo tiempo de facilitar en el plano operativo de los partidos políticos la movilización de todos los simpatizantes y en este caso de todas las personas que pertenezcan a esa ideología o que quieran apoyar los candidatos internos a los cargos directivos y a los cargos nacionales o locales o provinciales. Bueno, doctor, finalmente agradeciendo su presencia en la ruta de actualidad, ¿no teme usted que esta preocupación de muchos, de que con las primarias abiertas personas no santas, personas vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado, lo que sea, puedan de alguna u otra manera encontrar la puerta de entrada para accesar a posiciones, bueno, aunque aquí entre nosotros, ahora mismo con la cerrada, hay gente que está en cargos electivos, que válgame Dios, pero ¿no siente usted, doctor, que esto pudiera ser preocupante como lo han planteado algunas personas? ¿Y qué ha ocurrido durante todo este tiempo? Una de las cuestiones que se le ha atribuido precisamente como perversión del sistema de partidos en la República Dominicana es el patrocinio por parte de personas como las que tú mencionas, personas que, digamos, tienen una vinculación con temas de naturaleza penal, ámbito del narcotráfico y otras inconductas también, no ha estado ausente, incluso en las imputaciones que se han hecho tradicionalmente al sistema de partido, porque hay una combinación de recursos públicos y recursos privados. Se acceden a recursos privados al tiempo que de recursos públicos, sin ninguna limitación. La ley de partidos políticos ahora tiene que hacer una limitación tajante, no solamente en cuanto a la solvencia o la participación de personas privadas, instituciones o personas físicas, que hagan aportes electorales o aportes a la pervivencia de un partido político. Y la ley de partidos políticos viene a regular y tiene que venir a regular no solamente en cuanto a la cantidad de los fondos, sino al perfil del participante en esas elecciones internas, y eso no está ausente en elecciones primarias, en primarias abiertas y en primarias cerradas. Lo que debe haber un ámbito de regulación que impida que esos recursos, en cualquiera de las modalidades, pueda entrar. Si ha entrado antes y ahora la fiscalización de la Junta en el ámbito de las elecciones, de las primarias abiertas, se aumenta, se fortalece, se consolida, evidentemente que ese nivel de fiscalización debe pasar por el sedazo de la estructura interna que transparente mensualmente o de manera permanente los recursos que llegan a los partidos políticos, que sean transparentes los nombres y se pueda avanzar en la investigación, detección de cualquier recurso que provenga del narcotráfico o de cualquier otra actividad grave. Un abrazo, gracias César y saludos a toda tu gente. Bueno, gracias al doctor Carlos Salcedo por estar atento a Ruta de Actualidad y por esa explicación que ha dado desde el punto de vista técnico y social. Pero hay voces absolutamente en contrario, ¿no? Tanto desde el aspecto jurídico, pero también desde el aspecto político, porque por ejemplo, fíjense, el ex juez titular del Tribunal Superior Electoral, que conoce mucho de legislación electoral, porque desempeñó esos puestos en adición a su condición de ex fiscal del Distrito Nacional, pero importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y perteneciente a la formación que en ese colectivo político lidera el doctor Leonel Fernández, me refiero al doctor José Manuel Hernández Peguero. Él afirma que con las primarias abiertas que se aprobaron en el Senado de la República y que se hacen los cabildeos necesarios para poder pasarla en la Cámara de Diputados, lo que se procura, dice él, es descartar a Leonel Fernández como candidato en el 2020. Él lo asegura afirmando que la intención de establecer las primarias abiertas y simultáneas
en la ley de partidos y agrupaciones políticas es descartar al doctor Leonel Fernández como candidato presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana, manifestando que se persigue tratar de justificar con esto una reforma constitucional que posibilite nuevamente a Danilo Medina como candidato del PLD. Eso lo está manifestando José Manuel Hernández Peguero, que lo tenemos en la línea. ¿Tenemos en la línea a José Manuel Hernández Peguero? Vamos a hacer una pausa. Lo tenemos, ok. Bueno, en lo que averiguamos, sí, ya lo tenemos en la línea. Bueno, pero vamos a hacer una pausa, director. Vamos a hacer una pausa a José Manuel, que no se nos vaya de la línea, porque sería interesante, en los minutos que nos quedan, pues preguntarle acerca de esto que él está diciendo aquí, de que con esta intención de la ley de partidos y agrupaciones políticas e estableciendo la modalidad de primarias abiertas, lo que se busca, como él está diciendo aquí, director, es descartar a Leonel Fernández como candidato en el 2020. Lo tenemos en la línea telefónica. Tenemos en la línea telefónica al doctor José Manuel Hernández Peguero. Pero primero vamos a hacer la pausa y cuando retornemos, entonces le vamos a preguntar esto que nuestro señor director nos puso en un momentito, que dice que todo esto lo que busca es descartar a Leonel Fernández como candidato en el 2020. Después de la pausa, vamos a conversar con el doctor José Manuel Hernández Peguero, que está allá en la línea telefónica. Que no se nos vaya. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Necesitas vivir en tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo, obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protege tu cultivo, ganado, pollos, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar las oficinas de Agrodosa y las sucursales del Banco Agrícola. Después de evaluar los daños, en solo 21 días te pagan el 100% de lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. Levantadito temprano, esperando que abra la americana, para comprar unas cuantas cosas que no hacen falta para el viaje. La americana es el único lugar donde yo consigo todo lo que necesito para los viajes. Cantimplora, un colchón inflable para dormir más cómodo y una bomba 12 voltios para inflarlo.
Ferretería Americana, la experiencia en ferretería. Volvemos a Ruta de Actualidad bajo el estudio principal de Teleradio América y tenemos, como dije hace un momentito, en la línea telefónica al doctor José Manuel Hernández Peguero, que ha sorprendido al país en el día de ayer con esta información, dando cuenta que con las primarias abiertas lo que se procura es descartar a Leonel Fernández como candidato. Yo agradezco la sintonía del doctor José Manuel Hernández Peguero, repito, es fiscal del Distrito Nacional, también es juez titular del Tribunal Superior Electoral y un alto dirigente del PLD, tiene muchos años. José Manuel debe tener más de 30 años en el Partido de la Liberación Dominicana y forma parte de la formación de simpatías que lidera Leonel Fernández. Le doy la más cordial bienvenida al doctor José Manuel Hernández y de manera inmediata le pregunto qué le hace a usted estar tan seguro en esta afirmación de que la pretensión con la ley de partidos políticos es descartar al doctor Leonel Fernández como candidato de su organización política en el año 2020. Muy buenas noches, doctor José Manuel Hernández Peguero. Muy buenas noches, César. Un honor poder compartir contigo en tu teleaudiencia estas opiniones nuestras. Yo sé que van a aclarar el panorama en algunos aspectos. Yo hice una declaración muy específica en lo que respecta al propósito oculto, propósito político que se pretende a través de la aprobación de o imposición de unas primarias abiertas a todos los partidos políticos para la selección de sus candidatos. Y es que no existe ningún tipo de justificación legal que pueda hacer posible que los conceptos y los fundamentos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en el año 2005, al declarar inconstitucional la ley de primarias abiertas, aprobada en los últimos días del gobierno de Hipólito Mejía, puedan ser cambiados, puedan ser modificados, porque están intactos. No se referían a situaciones ocasionales o especiales por el momento. Están ahí. Entonces, cuando uno analiza esto, uno dice, aquí hay algo más. Y yo creo, muy personalmente creo, que de lo que aquí se está tratando es de evitar por todos los medios que Leonel Fernández sea el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso ellos no lo van a conseguir. No lo pueden conseguir porque hay una voluntad ya expresada en la base del partido y del pueblo dominicano que están deseando que Leonel sea el nuevo presidente de la República. Es por eso que mi posición, exceptuando todas las consideraciones que digo sobre la inconstitucionalidad de esta aprobación que han hecho los senadores en primera lectura del proyecto de ley, se va a mantener, pero más aún advierto y observo a la ciudadanía que está atento a todo el acontecer político, de que aquí se buscan otros fines. Y ese fin no es darle más participación a la ciudadanía, es evitar que Leonel Fernández sea candidato a la presidencia del partido, cosa que no lo van ellos a lograr. Doctor, y cuando usted dice ellos, ¿a quién usted se refiere en términos específicos o a quiénes? Al sector dentro del Partido de la Liberación Dominicana que está promoviendo lo están promoviendo las primarias abiertas.
y ellos están evidentemente identificados. Yo quiero observar lo siguiente. El presidente Leonel Fernández, en sus escritos a los cuales se ha abordado el tema, nunca ha dicho que él quiere primaria cerrada. Él se ha referido única y exclusivamente a que esa facultad de libertad, esa concesión que la Constitución le otorga a los partidos políticos para organizarse y para poderse conducir, si se le impone un método específico para seleccionar los candidatos de los partidos, evidentemente se está desconociendo esa libertad. Por lo tanto, es inconstitucional. Y eso lo dijeron los jueces de la Suprema Corte de Justicia en el año 2005. Así como han dicho todas las otras cosas de seguir queriendo imponer sobre la voluntad de 24 de los 26 partidos, sobre la voluntad y decisión y la opinión de la colectividad, de las organizaciones civiles, como es FINU, como es Ángel, como son el CONEC, como es Participación Ciudadana, como es la Iglesia Católica. Si se quiere imponer, evidentemente, estamos caminando, estamos transitando hacia un obstáculo a la realización de unas elecciones que deberían los gobernantes, el gobierno debería auspiciar que fuese un ambiente de respeto, de cordura y ante todo de credibilidad. Doctor, cuando lo vemos a ustedes tan radicales en esta postura, surge la pregunta, quizás una pregunta que no es simpática. ¿Es que a Leonel Fernández se le haría tan difícil ganar una candidatura interna con la modalidad de primarias abiertas? Leonel Fernández la gana en ambos. Lo que pasa es que ellos están apostando a los que nos tienen acostumbrados a salir con el saco de dinero a comprar voluntades, como lo hicieron cuando aprobaron la reforma constitucional. No todos coincido. Entonces se está apostando a eso. No lo vamos a permitir. Doctor, en la parte final del programa, ¿es la única objeción que usted le ve al partido, a la ley, las primarias? Porque hemos visto que también han hecho otros señalamientos. ¿Qué opinión le merece? ¿Hay más, hay más elementos que cuestionan la viabilidad de esta ley? Bueno, el tema del costo de celebrar esa primaria abierta. El presidente de la Junta Central Electoral se refirió al tema y dijo que aproximadamente tendrían un costo de 5.000 millones de pesos. Porque mucha gente no entiende lo que es la primaria abierta. La primaria abierta sería más complicada que las elecciones generales. Es fácil de entender, después de esto que le digo. Si se celebran primarias abiertas, tienen que ser organizadas por la Junta Central Electoral obligada. Y así lo contempla el proyecto de ley. Pero en donde un partido en una elección general propone un candidato a senador por provincia, usted puede tener 15 o 20, 30 precandidatos a senadores por cada partido. Evidentemente, el escrutinio de eso y la logística tendrá que ser diferente a unas elecciones generales. Por eso yo digo que es conservador el costo de 5.000 millones de pesos. Evidentemente, lo rechazo tajantemente, porque entiendo que este país, a pesar de que la democracia cuesta, no cuesta tanto. Echarle 5.000 millones de pesos al pueblo dominicano para que un grupito del Partido de la Liberación Dominicana esté bajo un antojo de que se celebren por primera vez una modalidad de elecciones, yo creo que no debemos correr, no debemos llegar a ese extremo. Pero lo más grave de todo, en lo que respecta al costo, a lo que se va a gastar en caso de que se apruebe esto, es que se le consigna en la ley que son los partidos políticos que van a pagar ese costo
de lo que reciben del Estado Dominicano. Pero bueno, cuánta contradicción. Si en la ley se establece, en el proyecto de ley se establece que las primarias abiertas serían celebradas en octubre del año que viene, y en este año el Estado le entregó a los partidos políticos 1.260 millones, es de entender que es imposible que se le pueda pedir a los partidos políticos que cooperen con 5.000 millones cuando ni eso puedan haber recibido ni en este, ni en segundo, ni el próximo año. Entendible, doctor. Se nos acaba el tiempo, evidentemente que necesitamos su presencia aquí en Ruta de Actualidad de manera física o para tocar otros temas de importancia. Yo prometo pelearme con su agenda para tenerlo aquí de manera física en Ruta de Actualidad o mañana pues poder continuar tocando este tipo de temas. A ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos vamos a reencontrar cuando el reloj diga que son las 12 de la noche y ahí perpetuaremos este encuentro que hacemos para ustedes, que llamamos la Ruta de Actualidad y donde intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno. Que tengan felices sueños y sigan con la programación, si no van a dormir, de Teleradio América. Hasta entonces.